Buenos días, muchas gracias. Veo que cambiamos a 20 minutos porque me habían dicho 15, después 25 y ahora 20. Pero, bueno, en realidad cuando uno se enfrenta a este tema la manera de resumirlo en realidad, el título, el desafío de la productividad, eso ya indica un poco una perspectiva. Yo creo que el tema, como yo lo veo, es el desafío del crecimiento. Ahora, la productividad es muy importante para el crecimiento, pero en realidad, si uno mira el crecimiento y cómo hay países que han logrado salir de su desarrollo y otros no, y cada vez que yo me enfoco en este estado de ánimo de analizar este tipo de cosas, recuerdo las palabras de un importante economista que siempre decía, cuando uno piensa, ¿por qué hay países pobres? ¿Por qué hay países ricos? ¿Por qué gente de países pobres se traslada a países ricos y funciona tan bien como las que están ahí? ¿Qué explica esta realidad a veces de la miseria humana cuando por otro lado hemos sido capaces de hacer cosas tan increíbles como llegar a la luna? Entonces decía, bueno, cuando uno piensa en eso, es difícil dejar de pensar en eso y es difícil pensar en otra cosa. O sea, creo que el tema es tan importante, es tan valioso, ¿no es cierto?, que justificaría poner todos nuestros esfuerzos en ponernos de acuerdo. ¿Qué es lo que explica esas diferencias y cómo salir adelante? Ahora, por otro lado, uno ve que el mundo no se ha puesto de acuerdo. O sea, que es cierto que en muchas cosas hemos avanzado, pero cuando llegamos al plano de la economía política, o sea, de la toma de las decisiones específicamente en cada lugar, por alguna razón siguen habiendo países sumidos en la miseria, a pesar de los ejemplos de quienes salen adelante. Y yo creo que las explicaciones para eso son muchas. Como decía alguien, en realidad cuando entramos en este plano, entramos al plano del poder político. Las personas nos colocamos en un lado o en otro del espectro político. Creo que hay una encuesta que muestra que es más fácil para los individuos terminar aceptando un divorcio que terminar cambiándose de partido, de equipo de fútbol, ¿no es cierto? O podría extenderlo, ¿no es cierto?, o de color político. Eso unido a un ejemplo, un análisis psicológico que muestra que los seres humanos tendemos a ver la realidad para confirmar lo que creemos. Eso se llama, los psicólogos lo que llaman el sesgo de la confirmación. O sea, vemos los datos de modo de confirmarlo, porque es una manera de mantenernos y entender lo que somos. En el fondo yo me siento más perfilado y más claro en lo que soy cuando tengo claro lo que no soy. Y eso es una cosa muy natural que creo que dificulta y a veces desdibuja el poder en este tema que creo que es uno de los temas más importantes de la humanidad, ¿no es cierto? Llegar a posiciones en las cuales digamos, bueno, avancemos por este camino, este es el camino a avanzar y realmente lograr salir de esa dicotomía de países en la miseria y países que viven en la razonable abundancia. Ahora, no todo es malo, porque si uno analiza para atrás, me sorprendo para bien de cómo hay ciertas áreas en las cuales hemos logrado que siempre hay discusiones marginales, pero que hay mucho menos discusión. Para mí fue un hito cuando el Congreso Nacional, la primera vez que se propuso a principios de los 90 la rebaja de aranceles, aceptó la rebaja de aranceles por unanimidad. O sea, no votó nadie en contra. No me acuerdo si alguien se abstuvo o no estuvo, pero por lo menos nadie votó en contra. Después ha habido varios que votaron en contra, digamos, pero en la primera rebaja que propuso el ministro Foxley en ese momento, lo cual creo que si uno se hubiera puesto en contexto de 20 años antes habría sido inimaginable, o ni siquiera de 20, de 5 o 10 años antes. A mí mismo, a fines de los 80, en una situación presupuestaria determinada, me interesó a lo mejor avanzar más en la degradación arancelaria, y la verdad es que no fui capaz, por el entorno político, de hacerlo. Ahora, el resultado fue igual bueno porque finalmente se terminó haciendo. Pero el punto que quiero destacar es que sí se logra en ciertas oportunidades llegar a ciertos consensos y el propósito, creo, de este tipo de reuniones es a ver si vamos despejando camino en ciertas áreas y podemos actuar así como en el caso de la apertura al comercio o en otros como los equilibrios macroeconómicos. O sea, recordemos que no muchos años atrás, bueno, pero en los 60 se enseñaba en las universidades en Chile que a lo mejor la inflación no era tan mala. O sea, hoy día a lo mejor algunos lo piensan, pero no lo dicen ni lo enseñan, ¿no es cierto?, de la manera tan taxativa como lo enseñaban en ese momento.